¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estén acá, estén en Santiago del Chile, en Antofagasta, o bien en Guadalajara o Kioto. Porque este programa atraviesa a través de YouTube todas las comarcas y todas las fronteras y pueden escucharnos desde lados bastante distantes o acá a la vuelta. No solamente YouTube, en Telecentro, en Claro, no solamente el programa, todo lo que es esta familia del Canal 22. Llega a muchos lados y nos lo hacen notar y nos da mucho orgullo y también la responsabilidad de siempre de seguir en este camino, de responder como ciudadanos ante las cosas que suceden acá a la vuelta o en el mundo, desde tiempos inmemoriales y antes de ayer. Como ciudadanos vamos revisando un poquito la historia, la compartimos con vos, nos indignamos con vos, nos alegramos con vos, gritamos goles. Todo eso nos pasa con vos y somos iguales a vos. No venimos con una agenda periodística y una robustez periodística con conocimientos, diplomas acá en el exterior, con una agenda llena de contactos, con gente dentro del gobierno, con gente que duerme con Cristina. No, 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 no. Reaccionamos como vos, decimos, la puta que lo parió, qué presidente de mierda, qué Corte Suprema de Justicia de mierda, y también decimos, qué gobernador tiene la provincia de Buenos Aires, fabuloso, que tiene perspectivas presidenciales. Bueno, nos pasa esto, ¿por qué? Porque no solamente somos peronistas, porque papá nos dijo, el abuelo, no, 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 sacamos las cuentas, vivimos acá, no tenemos un escudo grabado, en un tatuaje, no, no, nada de eso. Sacamos las cuentas y la verdad que salió muy bien. Por eso se duró 12 años y medio con Clarín en contra. Es fácil la cuenta. Entonces, queremos que pases por el mismo proceso de ciudadano a ciudadano. No nos garpan para eso. No tenemos ni un sobre, ni tampoco estamos en blanco para decir esto. No somos un agente de prensa de nadie. Y el día que no nos guste algo de lo que nosotros creemos que es lo mejor, que es el peronismo, también te lo vamos a decir. Se critica fuertemente acá la fuerza a la cual defendemos, porque hay un montón de integrantes, no políticas, no hubo políticas, salvo en el momento de Menem, que adoptó la política neoliberal simplemente para coger. Adoptó eso porque quería ser presidente y con eso una persona tan desagradable físicamente podía darse el lujo de coger figuras famosas, pero nada más que eso, para satisfacer su ego. Pero también criticamos a ciertas... Mirá los Cuader, que vamos a estar contentos con Cuader, con José López, con lo que piensa Pichetto de los bolivianos. Vamos a estar contentos con el amor que le tiene a Netanyahu y a Donald Trump, Guillermo Moreno. No, y eso es peronismo, me pertenece. Es una parte que critico del peronismo, que la interna nos tiene podridos. Che, Cristina, che, Axel, déjense de romper los huevos. Hay un montón de gente descontenta que está optando por votar en blanco, lo dicen las encuestas, en vez de votar al peronismo. ¿Por qué? El peronismo ni tendría que escribir ninguna receta, pero con solo decir, vamos a triplicar lo de los jubilados, vamos a volver a tener satélites, vamos a nacionalizar ciertas cosas, vamos a resolverle el problema de la vivienda a la gente en enero, cosa que lo puede hacer. Y no vamos a pagarle al fondo, bueno, ya está. Ya tenés lo de los jubilados, tenés garantizados a los docentes, tenés garantizado un montón de cosas. El peronismo lo puede hacer. Háganlo pronto, déjense de romper los huevos. Me interesa muy poco lo que pasó entre ustedes, ¿eh? Me interesa poco. Debe ser una cuestión personal, de lealtad, de si te saluda, si no te saluda, si te visita, si no te visita. Debe ser faltas de respeto, bueno, pedí perdón, Axel. Perdoná, Cristina, si es una cuestión de ofensa, si es una cuestión personal. Ahora, si Cristina sabe que él va a arreglar con el Fondo Monetario Internacional, que él va a vender la pampa, bueno, que lo denuncie. Y si él sabe que Cristina tiene 25 millones de dólares guardados adentro de un zapallo, bueno, que lo diga, pero si no, déjese de romper los huevos. Lo digo como kirchnerista. Este programa se llama Leo Greco con K, viejo. Soy kirchnerista, kisilofista, keynesiano. Bueno, listo. No tenía pensado hacer este editorial. Tenía pensado ir con el plano detalle que puede hacer este hermoso Jimmy que tenemos acá, porque hoy he emocionado a muchos con esta campera. Hoy soy un museo viviente, museo de la televisión y del cable.
Mira, se me emociona hasta el camarógrafo ahora. ¿Qué dice ahí? Jetix. ¿Te acordás de Jetix? Bueno, pongo la otra manga acá y hoy el Disney Channel. ¿Te acordás? ¿Y qué pasaban ahí? Pasaban esta serie. ¿Te acordás? Ahí. Sí. ¿No? Ahí al costado. Mira cuántas emociones. Bueno, acá estamos. ¿Cómo no me voy a vestir con cosas de museo si yo duplico en edad a todas estas series? Don Tommy, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Leo? Bien, querido. Qué lindo, ¿eh? Tengo Me parece gente más negra que fenomenal. usted. Se cansó. No, muy bien lo de Samuel Jackson, va a tener que recular en chancleta, porque la cantidad de negros que lo putean, de No negros tiene sentido. que viven acá, que no viven acá, que hinchan por la selección, pero de cada país hay no negros, también hay suecos, hay rusos, hay gente que no se sienten, coreanos, que no se sienten pero para nada discriminados. Pregúntale al chino de la vuelta. Le pueden decir chino, qué cara de boludo, como dicen algunos, por cariño. Claro. Si decimos, si yo tengo un negro en la clase, le digo, che, negro, pero con cariño. Creo que no existe país con las puertas más abiertas a cualquier tipo de inmigración que la Argentina. De hecho, vos caminás acá por San Telmo, por Constitución, y ves locales de comida peruana, de comida venezolana. Sí, y entramos a cubano, comerle. Claro, puertorriqueños. Bueno, lo recién decías, ¿no? Chinos, japoneses, hay de todo acá en Argentina. Históricamente ha sido así. Es un poco extraño que opine de nuestro país una persona que desconozco, pero estimo que nunca lo visitó. O que No, nunca caminó por las calles de Palermo. Jamás vino, le hubiesen hecho reportajes, tendríamos notas. No. No sabe nada. Es un Entonces, ignorante. ¿por qué opina? Él pertenece a un pueblo que es bastante ignorante. Por Y no por el supuesto. hecho de trabajar en Hollywood, el tipo tiene que estar informado. Informados hay otros que los conocemos, el señor De Niro es un Sí. hombre informado, el señor Brad Pitt es un hombre muy informado. De igual manera. Hay gente que conoce, pero no necesariamente Samuel Jackson está informado, Es es extraño. un ignorante, y entonces hay un montón de gente que de su misma raza, de su mismo color, hasta posiblemente de su mismo credo, que le va a informar. Hay también con nacionales de él, muchos yanquis que los voy a traducir, que también le enseñan un poquito de historia. Sí, pues no conoce la historia propia. En todos los países de América fue como, che, me parece que la esclavitud no tiene que estar más. Tenés razón, saquémosla. En Estados Unidos se tuvieron que matar en una guerra civil para Sí. sacar la esclavitud. Eso por un lado. Después lo que vivimos en la historia contemporánea. El Black Lives Matter nace en Estados Unidos. Es el país donde más crímenes de odio en contra de las razas hay. No solamente contra los negros, sino contra cualquier tipo de inmigración que hay en Estados Unidos. Para un tiroteo por día y normalmente tienen que ver con este mismo de circunstancias. Lo seguimos experimentando. El asesinato de Floyd fue hace 4 años. No, y Lo ahora estamos- lo vamos a ver. Vamos a poner una colección de testimonios de si hay racismo o no hay racismo en la Argentina, si somos antinegros. Y no lo digo yo, lo dicen un montón de negros, un montón de blancos, un montón de gente que está acá y gente que no está acá, que hincha por la Argentina y no está acá. Y le están diciendo que porque son negros, no hinches por la Argentina. Pero lo recontraputean. Espero el tweet, no sé por dónde lo publicó lo de Samuel Jackson. Creo que fue Instagram, si no me equivoco. Instagram. pero- Bueno, estoy esperando porque me parece que tienen un montón de haters. Sí. Te los muestro algunos. Vamos a compartirlos. Son muy divertidos, ¿eh? Sinceramente, ayer he llorado con algunos testimonios al recogerlos y con otros me recontracagué de risa y lo comparto con ustedes. Boludo, yo no entiendo cuánto la planeta entera tiene contra Argentina. Yo no entiendo, boludo. Nosotros que estamos conformados con Lazaro, con FN, pero la gente le molesta. Lo molesta ven los argentinos. Oh, dice que sí, los argentinos son racistas. ¿Qué racista? ¿Qué sabes vos? Sí, los racistas están todos lados en el mundo, boludo. Los argentinos son la gente más buena. Si vos sos piola con los argentinos, te van a recibir piola. Si vos sos canchero, te van a cancherear. Así son, los argentinos son piola. No por 4 pelotudos que andan diciendo boludeces que dice que Argentina es racista. No. Aguanta Argentina. Deja de decir boludeces, Déjanos comer asado tranquilo. Déjanos tomar un fené. Déjanos vivir. ¿Ah?
Yo llegué a este país después de haber vivido 2 años y un poquito más en otro con visa y nunca me dejaron estudiar. Aquí en una semana sin papeles ya estaba estudiando. Jamás quise agarrar la comida que me daban en el colegio porque sentía que era algo que no me pertenecía, pero muchas veces me llevé la gran sorpresa de que mis compañeros argentinos me habían metido la comida en el bolso. A los 4 meses, gracias a Dios, saqué mi DNI, pero me tocó estudiar, trabajar con pandemia, siendo menor de edad. ¿Y quién me abrió la puerta en un trabajo? Pues una argentina, que con el tiempo no se comportó como una jefa, se comportó como una amiga. Papá, ¿por qué te gusta tanto Argentina? ¿Es por tu jugador favorito Leo Messi? No, no tiene nada que ver con el deporte. Es porque nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, cuando hubo en España una guerra civil, fueron a Argentina y los trataron como hermanos, librándolos de morir de hambre. 1853, la nueva constitución de Argentina prohibió la esclavitud en todo el país. Bien. Pero al mismo tiempo, en el artículo 25, la Constitución argentina estableció una libre inmigración. Ahí vinieron cualquier cantidad de gente de toda parte de Europa a trabajar en agricultura, en lo que le diera la gana. Y los negros pasaron de ser una mayoría a una minoría de la noche a la mañana. En Latinoamérica se apoya mucho el mestizaje, de manera negativa, porque venía de la raíz de que la raza blanca era mejor y entre más blanco tú eras, tu vida de escala social. Pero para bien o para mal, se apoyaba más el mestizaje. Si ves que si tú eras un europeo con los ojos verdecitos y tú veías una negra ahí, te podías casar con ella y nadie te decía nada, loco. Saca lo que es. Y si tú eras un negrote y tú veías una tipa así bien, pero de blanquita, loco, y tú decías, esa ya está buena, loco, te podías casar con ella y nadie te decía nada. Te miraban mal, que no era socialmente aceptado. No solo que no era socialmente aceptado, estaba horriblemente mal visto, pero técnicamente la ley no lo prohibía. En cambio, si te vas a Estados Unidos, las relaciones entre negros y blancos eran prohibidas, porque el racismo de Estados Unidos era un racismo segregacional. Gracias a ese mestizaje, la figura del negro se fue disolviendo poco a poco más en la sociedad. Hoy los afroargentinos siguen existiendo en algunas zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Santiago de Estéreo. Argentina no existiría sin el aporte afro. Ellos fueron los que construyeron la Argentina colonial y parte de la republicana. Es la negra María Remedios del Valle, su heroína más grande de independencia. Y la presencia afro está en toda la vena cultural de Argentina. El tango es negro, el candombe es negro, la milonga es negra. Y van a seguir viendo la influencia afro tanto en la gastronomía, lenguaje y en las diferentes ramas artísticas que se desarrollaron en Argentina. Y con todo eso, siguen luchando contra la invisibilización y el racismo. Que esto es un mensaje para todos los afroargentinos. Un saludo porque sé que ahí están. Les doy gracias por su aporte cultural tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Es más, en el resto de América, qué carajo. Muchas gracias y los bendigo un montón. Saludos de Panamá. Quiero hacer este video porque soy colombiano. Vivo hace 6 años en Argentina. Tenía yo también ese perjuicio antes de, uy, no, los argentinos agrandados, etcétera. Se creen la última Coca-Cola del desierto, etcétera. Pero viviendo allá me doy cuenta que la situación no es como la pintan, no es así. Y yo odio los perjuicios porque he sido viajero y soy viajero también, y los perjuicios son súper dañinos. Y somos precisamente los colombianos unos de los que más hemos sufrido los prejuicios. ¿O acaso cuando nosotros vamos a otro país no nos dicen, uy, Colombia, Pablo Escobar, Colombia, narcotráfico? Y me ha pasado que los argentinos me han abierto la puerta de sus casas sin conocerme. Incluso me ha pasado que me dicen, oiga, págueme después porque no le funcionó el pago en este momento. He conocido gente supremamente humilde y de hecho gente muy parecida a los colombianos, gente familiera, gente que está dispuesta a abrirte la puerta de su casa y darte su comida, así, incluso así sin quedarse sin comer. La verdad, yo me he encontrado con otra Argentina. Son latinos como nosotros los colombianos. Y los latinos somos una gran nación, desde Argentina hasta México y repartidos por todo el mundo. ¿Por qué mis papás coreanos se fueron a vivir a Argentina? Mis papás no se conocían en Corea. Mi papá es de Busan y mi mamá de Seúl. Y de jóvenes emigraron a Argentina en la misma época, allá por el 84. Cada uno por su lado, con toda su familia, porque la situación económica en Corea estaba difícil. Se animaron a mudarse porque ya tenían parientes instalados en Argentina que les contaban que allá se vivía muy bien. Mi papá me cuenta que tuvo una niñez muy dura. Nació unos años después de la guerra de Corea y medio en broma me decía que de chico su sueño era ser gordo porque en casa siempre faltaba comida. Así que cuando surgió la posibilidad de emigrar, no lo dudó porque no tenía nada que perder. Y se sorprendió porque lo que ganaba en un mes en Corea, en Argentina lo ganaba en un día. Mi abuela materna también me cuenta que los fines de semana el olor a asado inundaba todo el barrio. Argentina fue para mi familia ese lugar lleno de esperanza donde armaron su futuro. Trabajaron, nos criaron y pudieron salir adelante. Y nunca tuvieron una traba por ser extranjeros. Argentina es un país hecho por inmigrantes y eso se nota en todo, hasta en sus leyes. Por eso mis papás aman a Argentina y están súper agradecidos con su gente. Llevan más de 40 años viviendo ahí, viviendo más tiempo en Argentina que en Corea. Let me get something straight. Déjenme ver algo. Some say I'm not rooting for Argentina because
que son racistas, que no quieren a los negros. A ver, vamos a ver. Este es un cana metido, como muchos canas metidos en las hinchadas en los Estados Unidos. Ni sabemos qué dijo, pero tipo hecha por la Argentina. Mira, 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 mira. Siempre, lo más grande del mundo es Boca. Dice siempre Boca. ¿Por qué? Siempre Boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo más grande, lo más popular de Argentina. Boca es un pueblo, Boca es una Boca ciudad. es familia, es esto. ¡Vamos! En el Obelisco, negros por todos lados. El Yankee ve estos videos y dice: yo tuve la oportunidad de vivir ahí. ¿Racista en la Argentina? Hola mi gente bella, ¿cómo están? Paso por acá porque la verdad que no puedo creer eso de que quieran instalar que Argentina es un país racista. Argentina que le abre las puertas a todo el mundo. O sea, la gente viene acá y puede tener un trabajo, puede estudiar, forma una familia, los amigos. O sea, en otros países del mundo, o sea, cuando los negros no podían ni tan siquiera usar un baño, ya que en Argentina había próceres afrodescendientes. O sea, ¿de qué me están hablando? Yo no puedo creer que la gente sea tan, pero tan superlativamente malagradecida. O sea, las palabras negro en muchos países es un insulto. Acá en Argentina te lo dicen con amor. Mis amigos me dicen negra y soy la mina más orgullosa y feliz del mundo. O sea, la madre de la patria, María Remedios del Valle, acá está en un billete. Está en un billete. Háblame de discriminación. O sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, Argentina es mate, fernet, fútbol, amigo. O sea, siempre quieren que Argentina esté de rodillas. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué Argentina desde el silencio hace tanto ruido? No entiendo por qué Argentina molesta tanto a tantos países del mundo. O sea, yo no lo puedo creer. Yo viví muchos años en un país donde también le tenían, viste, la jiña con Argentina. Y de momento yo me puse de novia con un argentino que actualmente hoy es mi esposo y me decía: Nay, estás con un sencillito y carismático. Y yo les hacía esta serie de preguntas. ¿Fuiste a Argentina? Y la respuesta era no. ¿Tienes amigos argentinos? No. ¿Tienes un novio argentino? No. ¿Has compartido un asado con argentinos? No. ¿Y de qué carajo me estás hablando? ¿No conoces a los argentinos? Claro ¿De que qué sí. carajo me estás hablando? O sea, no soporto a la gente que hable mal de los argentinos. No lo soporto. O sea, se discrimina en cualquier país del mundo, pero siempre es Argentina, Argentina, Argentina. Dios mío, reitero, ¿cómo podemos hacer tanto ruido desde el silencio? O sea, los argentinos son afables, son cariñosos, son familiares, son lo mejor que hay en el mundo. Argentina es nación, Argentina es patria, patria grande, ¿me entendés? Argentina, te quiero, para siempre, para toda la vida. No entiendo por qué tanto odio. ¿Por qué hacia un país tan bello? Vayan allá y experimenten cosas. Vayan allá, después juzguen todo. Hace casi 10 años que vivo ahí, que vivo en Argentina. Y nada, divino, amo este país. Vayan allá y después comenten. Después comenten, pero primero vayan para allá. ¿Cómo se olvidan algunos, no? Vienen, estudian gratis, se les da un documento, tienen salud pública, pero Argentina es un país de mierda. Mundial, todos contra Argentina, todos esperando que Argentina se vaya. Qué hipócritas que son, ¿no? Hay algo que no entiendo. ¿Por qué tanta gente se enoja porque ariento a Argentina? Sí soy haitiana, sí soy negra. ¿Y cuál es el problema? Yo elegí apoyar a Argentina porque amo esa selección, amo cómo juega, amo a Messi y también ese país me dio mucha oportunidad. Nadie puede decirme a qué país tengo que arentar por el color de mi piel o por el país donde nací.
esa amiga Maradona era. Claro. No hay negros en Argentina. O eso diría alguien que nunca vino a Quilombo. Quilombo es una fiesta de música afro en Buenos Aires hecha por una afro-argentina. Lo que buscamos es unir y visibilizar a la comunidad negra que se encuentra en la ciudad. Muchos llegamos a este país pensando que no hay gente negra y mucho menos una fiesta donde pongan la música que nos gusta y nos represente. Si estás en Buenos Aires y buscas una fiesta donde suene Afrobeat, dancehall, amapiano, salsa, soca, dembow, reggaeton, bouchon, ritmos latinos, africanos y caribeños, Te tenemos tu nueva fiesta favorita. Vení a Quilombo y conocenos. Listen up, Muslims. This is what the media doesn't want to show you. Escuchen about the Argentinian esto. fact. This right Esto here también is estaba what en la we hinchada, want to show you. pero But tratan it's de the mostrar honest a un from the tipo truth. Because just focus on this man como right si esto here. fuera la verdad. Mírenlo. Argentinian fan, but from Israel. Fue un argentino, pero pasó por argentino. Era un cosplay que hacía de hincha argentino, pero este tipo era israelí y más que nada quería estar en contra del director técnico de Egipto. Es una completa mentira. Mirá las banderas de Palestina que había al lado de la de Chicago. Esto también estaba en la hinchada y no lo mostró nadie. Mostraban la de Israel siempre. Últimamente ha habido una campaña de odio contra la Argentina tremenda que me indigna demasiado, clasificándonos de racistas, xenófobos, etc. Y generalmente la gente que repite esto son gente que nunca pisaron la Argentina, que no conocen o que se basaron en algunos videos que vieron por ahí en internet. Y yo, siendo un extranjero que vive en Argentina hace más de 15 años, creo que tengo todo el derecho y la posición para poder decirles cómo es. Y déjenme decirles que Argentina es un país hermoso, con gente muy humilde y muy amable, que me recibió a mí, a mi comunidad, con los brazos abiertos. Nos dieron una vida digna, laburo, salud, comida rica, riquísima. Y tengo un privilegio de estar viviendo acá. Estoy orgulloso de vivir acá. Tengo un privilegio de no sentirme amenazado, de no sentir miedo cuando salgo. O sea, dicho esto, Argentina es un país perfecto, ¿no ves? Obvio que no lo va a hacer, pero lo amo igual. Lo que escucho generalmente cuando la gente se va a vivir a otros países es que dicen que se quieren quedar en ese país. En mi caso, o en los casos que yo conozco, es lo contrario. Yo, cuando tuve que irme de Argentina a estudiar en Corea, lo único que se me pasaba por la cabeza era: quiero volver a Argentina. No saben lo tanto que extrañaba Argentina, la comida, el cielo, la gente, mi familia, mis amigos, las calles. No lo digo solo yo, lo dice todos mis amigos que se fueron a vivir a Corea, a otros lados del mundo, incluyendo mi hermana. Dicen siempre eso, no saben las veces que escuché que mi hermana quería volver a vivir acá en Argentina, que lo extraña demasiado. Es así de hermoso que es este país. ¿Cómo te va a dar esa sensación de querer volver? Y algo que mucha gente creo que no entiende de la Argentina es que acá la gente es muy juguetona, les encanta joder, pero con mucho cariño. Por ejemplo, a mí me dirán chino, pero al fin y al cabo soy su chino. Estoy seguro, si alguien de afuera me dice chino de manera despectiva, van a ir a saltar a defenderme. Tal vez mi cara no sea de argentino, tal vez mi documento no diga que soy de Argentina, pero sepan que al menos mi corazón y mi orgullo está en... Yo quiero que este chaval Kiki Ramos sea el nuevo Messi de Argentina, para callarle la boca a muchos racistas de mierda que anda por el mundo. Se lo juro que yo quiero que Kiki Ramos sea el nuevo Messi en Argentina. Para que vean, para que dejen de estar hablando estupideces, tanta gente racista, mierda que existe en este mundo. Ese tiempo ya pasó, ya terminó. Ya a mí no me afecta lo que vos me digas. ¿Qué te pasa, boludo? Mira, Kiki Ramos es argentino. Va a ser el próximo Messi en Argentina. Te vamos a callar la boca, racista de mierda. Pelotudo. Argentina es el país más racista del mundo. Eso fue lo que dijo este hijo de Remil Pug. Así es, el pelotudito de Samuel Jackson subió a su Instagram literalmente esto: querida gente negra, por favor no alienten por Argentina para que gane la Copa del Mundo. Argentina es históricamente, ¿qué hijo de po? uno de los países más racistas de todo el mundo. Si sos negro, o sea, esto va hacia mí, y alentás por Argentina, o sea, no puedo alentar por mi país, te ves como este chabón. Que básicamente este chabón es un personaje que interpretó él, que era como un esclavo que odiaba a los otros esclavos. Tipo, estaba a favor siempre de sus dueños. Este guachín dice que Argentina
Es el país más racista del mundo. Allá es un montón que el chabón diga estas cosas, siendo Argentina tipo de los primeros países en el mundo que abolió la esclavitud, no sé si 30 años antes que Estados Unidos. Afirman que Argentina es racista sin haber estado en Argentina. Y encima, si vos sos negro y le decís, che amigo, mirá, la verdad no es así, o sea, existe el racismo como en cualquier país del mundo, pero para nada es el país más racista del mundo. Es más, de todos los países donde yo estuve, Argentina es el país que mejor me trató, ¿entendés? Bueno, gente, recién fui a buscar plata en el Western Union, ¿sí? Y me di cuenta que ahora tengo en mi mano los billetes de 10,000 pesos. Es una mujer negra, es la madre de la patria argentina, María Remedios del Valle, guerrera, luchó para la independencia de Argentina. Es una mujer negra, es María Remedios del Valle. Vayan a buscar su nombre y aprendan un poquito sobre la cultura negra de Argentina. Fuerza. Listo. Samuel Jackson dice que Argentina es el país más racista del mundo y lo hace compartiendo su personaje. Mirá, Samuel Jackson, en Argentina tenemos una persona negra en nuestros billetes. Ustedes los norteamericanos, todos blancos, ¿no? Ni un negro en los billetes, nosotros los argentinos sí. Samuel Jackson, en 1813 en Argentina comenzó el proceso para abolir la esclavitud, libertad de vientres. Nadie podía nacer esclavo en Argentina. En Argentina abolimos la esclavitud mucho antes que ustedes los norteamericanos. Si vos, Samuel Jackson, hubieras nacido en Argentina, podrías haber ido a estudiar a la universidad gratis. No había segregación. Mientras que en Estados Unidos, cuando vos eras joven, había segregación. Habían cosas ilegales que los negros no podían hacer. Y Samuel Jackson, en Argentina, la policía no le quita la vida a las personas por su color de piel como pasa en los Estados Unidos de América. Samuel Jackson, compartí algún estudio que diga que los argentinos somos más racistas que ustedes, los norteamericanos. ¿Por qué no criticas a Donald Trump? ¿Por qué no criticas al ICE? Yo que soy argentino he visto cómo ejecutan no solamente a los afroamericanos, sino por ejemplo a René Nicole, una madre, o el enfermero Alex, o a cuántos miles de latinos que solamente por haber nacido acá somos delincuentes en Norteamérica. ¿Y saben qué? Si no les gusta que migre la gente de Sudamérica, dejen de meterse acá en nuestro territorio. Donald Trump con bombas se metió a Venezuela y les roba todo. Todo les roban los venezolanos. Más de 15.000 millones de dólares robados y ni siquiera se lo dan a ustedes, se lo mandan a Israel encima. La lucha y el sufrimiento del pueblo argentino no lo está entendiendo el mundo. Yo voy con la camiseta argentina todos los días. Mi parte argentina lo llevo con orgullo. Y el argentino es así. Sufrieron mucho. Histórico, políticamente, económicamente. Un montón de cosas sufrieron y siguieron adelante. El argentino tiene como una lucha dentro de él y luchan juntos. Todo se hace acompañados de otros. En Suecia yo tengo 20 amigos y viví acá toda mi vida. En Argentina viví 9 meses y creo que tengo 40 nuevos amigos allá. Y uno está acompañado, hay una pasión, hay una cultura, hay un cariño y todo se lo pierden por este odio que anda ahora en las redes. Se lo pierden, eso es la verdad. Vamos a Argentina, carajo. Argentina es un país racista, ya que todos están hablando, vení amigo, vení. Así la gente te va a conocer también, síganlo, dale. Vos hoy saliste de la migración, ¿sí? Sí, saliste de la migración. ¿Te trataron mal por ser negro? No, ¿sabés qué me pasó? ¿Qué te pasó? Me vino uno que me conoce y me dijo, vení. Ah, te trataron bien, te hicieron pasar. Pasame rápido tu pasaporte y todo eso. Haciendo más rápido. 3 minutos. 3 minutos. Así. Vos acá estudiás, amigo, ¿qué estudiás acá? Arquitectura. ¿Estudiás? ¿Vos negro estudiás? Estudiar. Tenés trabajo registrado, hermano. Exactamente. Tenés trabajo registrado, vos sos trabajo en blanco, amigo. ¿Te negaron trabajar por ser negro? No. Vos vas en el gimnasio, la gente te mira mal en el gimnasio por ser negro. Si me quiere comer. Uy, te quiere comer. So Congresswoman Crockett said that the entire world was against Argentina because it's a country with a racist history. While you see they're labeling an entire country as racist, white supremacist marches are taking place right outside your doorstep, something Argentina has never experienced. While you call us racist, ICE is in your country forcibly removing Latinos, including some who are US citizens. While you talk about us, people in your country are asked to classify whether they are black, white, Hispanic, indigenous. In my country, it's either Argentinian
or another. While you speak about us, people in your country go into debt to pay medical bills. While in my country, even foreigners have access to free public health care. While people in your country take massive debt to attend university, my country offers free public higher education for everybody, foreigners included, from every nation and ethnic background. When my country had a black player on its soccer team, yours was still forcing black Americans to use separate bathrooms, sit in the back of buses, live in segregated neighborhoods, and attend separate schools from the white people. My country has many issues and many problems, and yes, there are racist individuals. And yes, there is racism, but there is no more racism than anywhere else in the world. Argentina imported 20% or less the amount of slaves Brazil and United States imported back in the day. Slavery was abolished very early on. There were never any segregation laws. We all mixed pretty fast. The Argentinian territory had a black president in the early 1800s. What was going on with the blacks in the early 1800s in the United States of America? We have a black heroine woman from the 1800s that we call the mother of our homeland, who's on our bills. Do you have any black women from the 1800s on your dollar bills? We have an anthem, we have statues, we have monuments for Sargento Cabral, who was a black soldier that fought alongside San Martin in the Battle of San Lorenzo towards the War of Independence. Now, yes, blacks and indigenous were sent into the front lines of all the wars. True, yes. Now name a country that didn't do that. Because remember, you are spreading to 2 million followers the narrative that Argentina is a racist country. There's racism in every country, but Argentina is not more racist. In fact, Argentina is a lot less racist, like I said, than a lot of countries, especially yours. Now, as a US Congresswoman, I'm pretty sure there are far more important issues in your country that deserve your attention than falsely smearing a nation you most likely have never even set foot on, and one I doubt you could even point to on a map. You keep calling Argentina racist, but nobody ever talks about this. Unlike Brazil or the southern United States, the economy of the Rio de la Plata never depended on massive sugar or cotton plantations worked by enslaved labor. Buenos Aires was an important slave trading port, but Argentina never had a slave economy on the same scale as Brazil. Another thing that people often miss is that the enslaved population wasn't evenly distributed on what is now Argentina. The highest concentrations were in cities like Buenos Aires, Córdoba, Salta, Catamarca, and Santiago del Estero, not across the entire territory. One of Argentina's greatest independence heroes was María Remedios del Valle, a black woman who fought alongside Belgrano, and she was promoted to captain. Now she has a national day in her honor every November 8. And today, she appears on Argentina's 10,000 pesos banknote. According to historical research, Juan Bautista Cabral, the soldier who saved San Martin's life at the Battle of San Lorenzo, was Afro-descendant. And more than 200 years later, Argentina still honors him in the lyrics of La Marcha de San Lorenzo. Afro-Argentine footballers have been representing Argentina for generations. Alejandro de los Santos was playing for the national team in the 1920s, while the United States was still enforcing Jim Crow segregation laws. Decades later, Héctor Valle also represented Argentina at the highest level, included as part of the 1978 World Cup winning squad. Argentina's constitution welcomes all the people of the world who wants to live on Argentine soil. Article 20 grants foreigners the same civil rights as Argentine citizens. Argentina's public universities and hospitals have historically provided free access regardless of nationality. In 1995, Argentina created the INADI, a national institute created to fight the discrimination, xenophobia, and racism. Does that mean that Argentina never had racism? Of course not, but every country has racism. Acknowledging racism is not the same as rewriting the history. The idea that Argentina systematically eliminated its black population is a myth, not what the historical evidence shows. ¿Cómo le subo los caras el quilombo con Argentina?
Bueno, hoy juega la selección. Hoy juega la escaloneta. ¿Qué quiere decir? Que no soy argentino para hinchar. Amigo, soy más argentino que la Malvina, amigo. Samuel L. Jackson endorsed that Argentina is the most racist country in the world. And here is my response. Vivo en Argentina hace 11 años y nunca sufrí discriminaciones por mi color de piel. Amo Argentina, el país que me brinda las oportunidades y que me abrió las puertas y tiene las puertas abiertas para vos que quieras venir a estudiar, a trabajar, a conocer o a construir una vida. No es un país perfecto, pero no seamos hipócritas. No existe un país en el mundo que no haya racistas, discriminación o preconceito. Venid a conocer porque las puertas están abiertas. Por ahí puede ser clasista. No, ni tanto, porque el argentino te trata tal cual te ve, sin das lo que recibís en ese país. Así que antes de hablar, por favor, vení a conocer un poco más, acá a vivir la experiencia en el país. The purpose of this video is to challenge the extreme comments from people who have never lived in Argentina, don't understand its culture, and are using a very serious issue to create even more division. Samuel L. Jackson has an enormous voice, and when someone with that influence speaks, millions of people listen. Que nos parecen racismo. ¿Por qué que los dientes tienen que ser blancos y no negros? ¡Es racismo! ¿Por qué la leche materna es blanca y no negra? ¡Es racismo! Dime. ¿Por qué Dios y los ángeles son representados con una imagen blanca y el diablo es negro? ¡Es racismo! ¿Por qué Leo Messi es blanco y no negro? ¡Es racismo! Ay, pero tú eres peruana, tú no deberías apoyar a los argentinos que son tan racistas. ¡Cállate, güey! Cállate, no seas caradura. ¿Qué vienen a hacerse ahora los moralistas? Los dueños de la moral, los dueños de que, ay, son la ONU, pues ahora son unos santitos que nunca han hecho nada, ¿no? Mentirosos, doble cara, doble moral. Eso es lo que son. Ustedes no están haciendo esto por el racismo, no, ustedes no lo hacen por eso. Lo hacen porque les jode que Argentina gane. Así que no vengan ahorita con su doble moral, que eso da más vergüenza. Mejor digan que quieren que Argentina pierda y ya. Mejor digan que no quieren que Argentina siga ganando y ya. En vez de ese discurso pedorro y tan falso e hipócrita. Eso da más asco. Ah, una cosa más. Las Malvinas han sido y siempre van a ser argentinas. Para el Perú, las Malvinas siempre van a ser argentinas. Y estos dos países siempre van a ser hermanos. Qué grande el Perú. ¿Cómo anda, querida gente? Felipe. ¿No les parece raro que los países más racistas del mundo nos estén acusando de racistas a nosotros? España, 3 siglos de dominación colonial, estableciendo la sociedad de castas, donde estaba dividido por castas la sociedad, negros ambos, indios, españoles, americanos. Francia, con un imperio colonial tremendo. Bélgica, que hizo un genocidio espantoso en el Congo. Estados Unidos, que hasta la década del 60 tuvo baños para blancos, baños para negros, colectivos para cada uno. Ellos nos acusan de racista. ¿En serio? ¿A nosotros? Nosotros no somos una sociedad que se define como racista. Por supuesto, hay racistas en Argentina y hubo episodios de racismo en Argentina, pero no nos definimos como una sociedad racista. Fíjate que apenas comenzó la Revolución de Mayo empezaron a haber preocupaciones por la situación de los afro. Empezó a haber la idea de la libertad de vientres. Se incorporaron los soldados a los regimientos patriotas que participaron activamente en las campañas de independencia. Es decir, hubo un mestizaje, para decirlo de alguna manera, una mezcla de población muy importante en Argentina que tenía que ver con que no había esa segregación que existía, por ejemplo, en estos países que acabo de nombrar. Esto no quiere decir que no haya habido episodios de racismo, que no haya habido racismo contra la población aborigen, pero no es lo que nos define el racismo como sí define a otras sociedades europeas, la norteamericana y demás. Creo que primero tendrían que revisarse un poco ellos antes de hablar de racismo y conocer un poco de la historia argentina. La Argentina tiene uno de los billetes más importantes, el segundo más importante denominación,
con la imagen de una afrodescendiente, María Remedios del Valle. ¿Qué billete de los Estados Unidos, de Francia, de España tiene alguna imagen de algún indígena, de algún afrodescendiente? Podemos preguntarnos esto también, ¿no? Así que bueno, está buenísimo revisar el pasado racista de Argentina, que lo tuvo. Hay episodios de racismo, hay gente racista en Argentina, por supuesto, pero eso no nos define como nación. No somos una nación racista como otros que sí lo son, lo han sido y probablemente, lamentablemente, lo serán. Enorme cantidad de testimonios. El único conocido, Felipe Piña, el gran historiador argentino, y los otros una cantidad enorme de negros, de yanquis, de blancos, de peruanos, de gente que no conocemos habitualmente, pero hemos conocido cómo viven la argentinidad y además cómo se juntan entre negros para tener fiestas, para bailar, como esta gente de Quilombo. Qué lindo que todo esto haya traído como a colación esta enorme cantidad de gente que no vemos habitualmente. Como que tampoco hay pakistaníes, entonces uno encuentra un pakistaní y dice, oye, ¿cuántos pakistaníes que había acá? Porque no los vemos habitualmente. Qué lindo que exista toda esta comunidad y que esté tan contenta y agradezca tanto. ¿Cómo le va, Galván? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Tommy? Buenos días a todos los compañeros del resto de los que hacemos este programa y este canal. Bueno, bien, la verdad que han sido... Emociona, ¿eh? Son días de emoción, no se termina la emoción. No sé por dónde empezar, porque es tanto. Yo hice anoche un videíto. Iba caminando por la calle Florida y hice un videíto anoche justamente. Te vi. Un videíto cortito de 48 segundos. Es tanto lo que podemos decir que no sé, cómo te digo, por dónde empezar, pero a ver, en Argentina, por ejemplo, tuvimos un presidente Colla, como era Victorino de la Plaza. Ajá. Era Colla. Había sido embajador argentino en Londres. O sea, alguna vez la Argentina mandó a un Colla de embajador y vivió mucho tiempo en Londres y hablaba inglés con acento salteño. Era muy conocido por eso. ¿Qué sé yo? No sé. Yo sé que un dato puede ser usado para tapar todo lo otro. ¿Vieron ustedes la expresión esa muy conocida, yo argentino? Yo argentino. Bueno, sí. Es poco conocido de dónde viene. Y es cierto que en Argentina hubo algunos actos de persecución, incluso contra inmigrantes de religión judía, pero no los hizo el pueblo. La clase dominante argentina, esa clase poseedora, ha sido discriminadora. Es clasista. Es clasista, es blanca y rica. Porque en Argentina, como digo yo en el video, lo peor que te puede pasar en Argentina y en el mundo es ser pobre. No es ser negro, no es tener los ojos así, no es rezarle a Muhammad o a... No, es ser pobre. Si algo discriminado en el mundo es la pobreza, y en Argentina también. Y están enseñándole a los pobres a discriminar a los pobres, a los más pobres. Y esto del yo argentino provino porque la única vez que en Argentina hubo acciones, un acto organizado contra personas de la fe judía, que en este caso eran mayoritariamente inmigrantes polacos en ese momento, que venían del Imperio Ruso, por eso se asocia judíos con rusos, ¿no? Los por eso, rusitos, claro, dicen, como nos pasa a los árabes, que nos dicen turcos, porque habíamos venido con la papeleta del Imperio Otomano, aunque en el caso de mi abuelo no, porque vino con papeleta francesa ya en el año 1922. Fue la única acción que hubo en este país, que vos podés decir, esto fue un acto de racismo cruel, lo hicieron los indios bien, que eran los hijos de la clase alta porteña. Los herederos. Sí, que salieron una noche a apalear inmigrantes y judíos en la zona sur de la ciudad, en los conventillos. Entonces algunos habitantes de los conventillos, para no ser golpeados por los indios bien, o sea, estos hijos de la oligarquía argentina, decían, yo argentino, porque los tipos iban y buscaban polacos, ucranianos, rusos, que coincidía que eran de fe judía. Pero yo creo que el radicalismo en un momento y el peronismo después hicieron mucho para que la Argentina fuera una Argentina sin racismo o con muy poco racismo. Sí. Porque tengamos en cuenta que hasta el 17 de octubre de 1945, más o menos... Lo nombrábamos ayer eso. Claro, para ir a la Plaza de Mayo y al microcentro, había que ir de saco y corbata, o por lo menos de saco. Eso se destruye. ¿Por qué se decía los descamisados? ¿Por qué se señalaba justamente que los que habían llegado a la Plaza de Mayo eran descamisados? Porque iban en manga de camisa y con la manga regamangada. Una imagen imposible de ver
en la Argentina anterior al ¿Y peronismo. cuántos comentarios hubo segregacionistas en ese caso? Cabecitas negras. Cabecitas negras que llenaron la plaza, ensuciaban, se lavaban las patas. Claro. Claro, venían caminando desde Berizo. ¿Qué te parece? Se lavaban las patas en la fuente. Y hacía calor ese día, era un octubre caluroso. Clasista y por una clase dominante de mierda. Yo voy a decir esto ya que estamos en una época donde tratamos de atar caos, que nos dicen que somos conspiracionistas por hablar de teorías. Esto más que teoría me parece que es una realidad y es ver los hechos. Normalmente Hollywood le prohíbe a todos los que participan de alguna película, alguna producción o cualquier persona que esté relacionada con el cine hablar de política o de religión. Lo tienen terminantemente prohibido porque saben que sus películas tienen que venderse a todo el mundo. Entonces le tienen terminantemente prohibido hablar de ese tema. Que justo de la casualidad que una persona tan conocida como Samuel L. Jackson hable de esto en un contexto donde Argentina próximamente va a tratar un proyecto de ley para poder vender sus tierras, donde también estamos viendo que en la guerra entre Irán y Estados Unidos, entre Palestina e Israel, ¿qué nos quieren hacer creer de Palestina o qué nos quieren hacer creer de Irán? Que son todos terroristas, que matan bebés, que matan mujeres, que son racistas, que son machistas. ¿Para qué? Para que cuando les caiga una bomba y te aparezca la noticia, Estados Unidos bombardeó Irán, vos nos digas, ¡uy, pobre gente! Digas, no, está bien, se lo merecen esos terroristas. Yo quiero preguntarme, ¿está pasando exactamente lo mismo para que el día de mañana cuando Estados Unidos compre la Patagonia por 2 monedas o nos ponga un buque de guerra en Puerto Madero y nos invadan o se metan acá o caminen por las calles con sus tanques, la gente en lugar de decir, mirá cómo están saqueando a Argentina, digan, total, se los merecen, y son racistas estos tipos? Yo me pregunto genuinamente eso, porque creo que todo lo que está sucediendo no es casualidad, que justo toda esta campaña ante Argentina se dé en un contexto donde el país está planificando vender todo. En países como Inglaterra, hasta el año, porque todo tiene que ver con todo, hasta el año 68 la homosexualidad estaba castigada con cárcel. En Argentina, en la época del peronismo, Evita había convertido la quinta presidencial en un desfile, encabezado por Paquito Yamandreu, que Dios lo tenga en la santa gloria. Miguel de Molina. Miguel de Molina, nosotros le dimos albergue a Miguel de Molina porque era perseguido por los racistas españoles, porque el gobierno franquista que gobernó España por 40 años era racista. Era un matamoros. De ahí no hay expresión más racista que la famosa expresión matamoros. Ellos eran unos matamoros. Vamos a ver el video número 3, que te va a mostrar un arquero del Real Madrid al cual la hinchada le pedía hace unos años que se vaya a las plantaciones de algodón. Y pedía, cuando atajaba mal, por el Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Mirá. La culpa ha sido del maldito negro de los cojones y del hijo puta de Andújar Oliver. Quería hablar un poco del fenómeno de la violencia en los campos. Valencia. De la violencia. Ya, sí, porque es normal, porque soy moreno, porque soy parado como hoy y yo esperando que la gente vaya a chirar a mí. No, estoy muy concentrado con mi partido, no, la gente la deja a gente chirando, no pasa nada. La gente está viva. Sí, por supuesto. Esto es época de los 90. No estamos hablando de la época de las cavernas. Dicho sea de paso, también se ha hablado muchísimo en este último tiempo de Vinicius Junior, un futbolista que juega en el Real Madrid, que también es afrodescendiente y que sufre actos de racismo en todas las canchas de España. De hecho, hasta hizo un documental al respecto y juega en Europa, no juega en Argentina. Y de hecho, cuando ha jugado la selección brasileña contra la selección argentina, no ha pasado absolutamente nada. De hecho, sin ir más lejos, que un país como Estados Unidos nos diga racistas a nosotros, donde todavía existe el Ku Klux Klan. No es que desapareció, que se abolió, todavía existe, todavía esa gente está radicalizada en ese país. Entonces, es como un poco curioso. Es como que venga el petiso orejudo y me diga a mí que soy un asesino. Es prácticamente lo mismo. Bueno, es la doble moral. Se embarcan en todo esto porque a alguien le conviene y tratan de lavar sus propias culpas cuando tienen un rey. Tienen un rey. Qué cosa más asquerosa. Qué cosa más vergonzante que un rey francés encima. Los invadió, los Borbones vienen de Francia, los invadieron, quedaron ahí, les pusieron la poronga hasta la garganta y se lo bancan porque son unos Borbón, son Borbón, no tienen nada que ver con Isabel de Castilla, nada que ver. Son unos franceses que los tienen ahí, los tienen que alimentar. Y por más que el ex rey haya sido un degenerado, un tipo que se portó muy mal con España, con la mujer, que abrazó a Franco,
lo tuvieron ahí durante mucho tiempo y salía en la revista Hola. Ahora, en este informe que tuvimos al principio, había un hondureño que decía, no, quiero que Kiki sea el Messi argentino, Kiki. Bueno, Kiki está en las inferiores de Vélez, parece que le va muy bien, es un negro y ojalá sea el reemplazo de Messi. Qué lindo sería que sea el reemplazo de Messi y que los llene de goles un negro argentino. Viene de Haití, nació en Haití, pero vino desde muy... Mirá cómo habla Kiki, lo tenemos en el video número 2. Mirá cómo habla como nosotros. Felicitaciones por la victoria. ¿Qué sensaciones te llevas? Bueno, primero muchas gracias. Yo creo que bien. Por suerte pudimos volver a la victoria después de jugando bien y muy contento por los goles. ¿Hace cuánto no hacías tantos goles? No, creo que es la primera vez en la vida que hago 4 goles y no lo puedo creer. Decía recién el zurdo cuando venías a hacer la nota que le agradezcas. ¿Qué tenés para decirle? No, obvio. Me metió creo que casi todas las asistencias y como siempre dice el zurdo, que somos la dupla, entonces muy agradecido. Tenés para elegir, de los 4 goles que hiciste, ¿cuál fue el más lindo? O el último, o yo creo que el segundo que pierden los centrales de ellos y me amaba al arquero y defino. ¿Y ahora a seguir preparándose? Sí, ahora se viene, Riestra, Aldo Civi y después Boca, así que vamos a seguir con todo preparándonos para esos partidos. Son todos partidos claves, los trabajan de manera especial, obviamente pensando en la tabla, en la punta de la tabla de posiciones. No, obvio, nosotros somos Vélez y entonces siempre estamos pensando allá arriba. Son todos partidos difíciles, pero yo creo que lo vamos a encarar como venimos encarando todos los partidos. Claro, lo veíamos ahí segregado, lo cagaban a piña, ¿viste? Sí, lo tenían malísimo al pobre negro. Sí, no le dan al ninguna pobre Grone. Por favor, ojalá se venga el Kiki. Yo evito usarlo, yo no lo uso, no sé si lo evito por las dudas. Pero Perón le decía, Evita, negrita. Negrita, claro. Está escrito en las cartas de negrita. Martín García, querida negrita. Nos vamos al sur, le puso. Nos vamos al sur. Estando preso en Martín García. Negrita, mi negrita. Está impregnado en nuestra sociedad, de hecho. Sigamos, por ejemplo, la cultura, artistas negros hemos tenido muchísimos. De hecho, por ejemplo, yo referencio a una mujer excelente que formaba parte de los fundamentalistas, sigue formando parte de los fundamentalistas en el acondicionado, la Negra Dixon. Una cantante brillante, y cuando se sube arriba del escenario la gente la ovaciona porque es una cantante espectacular. Bueno, si voy a la historia, la Negra Sosa. Mercedes Sosa, por favor, gente de cultura, gente del deporte, gente de política, gente en todos los ámbitos que está metida y arraigada en nuestra sociedad. Totalmente. Y bueno, hay toda una historia de gente. Y el título de negro es cariñoso acá. Se lo decís al negro Dolina, que no tiene nada de negro, y te lo decís el negro Fontova, decís un montón, y no son negros, pero porque es cariñoso. Bueno, hay un video. Yo a mi hijo, el mayor, blanco, tano como yo, le digo negro. Desde que nació, negro. El negro es mi hijo. Bueno, hay un video que circula donde hay un partido y es un argentino, perdón que yo no me doy cuenta de los equipos, le aclara al árbitro, mire, nosotros somos argentinos y en Argentina decir negro se dice con cariño. Quiero avisarle. Se lo avisan al referí. Miren, en el banco hay uno que le decimos negro, pero le decimos negro, se lo quiero avisar. Bueno, dice el referí. Es muy lindo. Por las dudas. Bueno, vamos a un montón de opiniones al respecto de gente que ustedes conocen, que no sé si siguen, por eso las tenemos acá juntas. Son un montón de personas que ya son conocidas. Antes pasamos desconocidos, ignotos, coreanos, suecos, haitianos, que opinaban. Ahora estos son gente de los medios, gente de los streamings, pero también tenemos a este enorme economista que da la vuelta al mundo, Guido Agostinelli, que habló de las falacias libertarias, lo vamos a tener acá la semana que viene, donde te tira datos. Porque andar hablando como habló Samuel Jackson, que es un ignorante, que poco favor le hace a los negros del mundo, porque los podría salvar diciendo rajen de acá, vayan a Argentina que no les va a pasar lo que pasa en Estados Unidos. Es un pobre ignorante, buen actor. Bueno, Agostinelli te tira datos, porque andar hablando por hablar, hasta yo lo estoy haciendo. Pero por suerte tengo amigos como Agostinelli, que en el video número 4 te tira datos precisos. Mirá. Hay una campaña mundial en las redes sociales acusando a Argentina de racista. Y una vez más, cuando se quieren instalar
temas se recurre a la falacia de la prueba anecdótica. Se habla de casos aislados o poco representativos para hablar del todo. Cuando se habla de ciertas variables hay que hablar de los datos generales y de los hechos concretos. Por supuesto que racismo hay como en todo el mundo, pero todo nos indica que por debajo de la media global. Pero vamos a los datos, vamos a ver qué dicen las encuestas que se realizaron a nivel internacional. La encuesta mundial de valores le pregunta lo mismo a gente de más de 80 países. ¿Aceptarías como vecino a alguien de otra raza? Argentina está en el grupo más tolerante del mundo. Menos del 3% dice que no, siendo de los países con mejor puntuación. Otra encuesta dice que más del 71% apoya recibir a personas que escapan de guerras o persecuciones, mientras que el promedio de los otros países encuestados es del 66%. Según otra encuesta, el 14% de los encuestados dijo haber sido discriminado por su color de piel en los últimos 5 años. Fue el tercer porcentaje más bajo entre 22 países. Argentina se construyó con inmigrantes. En 1914, 1 de cada 3 habitantes había nacido en el extranjero. Hoy, según el último censo, en Argentina viven más de 1,9 millones de personas que nacieron en el exterior. Y los 3 orígenes principales son Paraguay, Bolivia y Venezuela. Sin guetos, sin conflictos étnicos organizados, sin partidos xenófobos en el Congreso. De hecho, recientemente recibió ola de inmigrantes y refugiados provenientes de Rusia, Ucrania, Siria, entre otros países. Recordemos que gran parte de Europa vota partidos anti-inmigración luego de tener una vasta historia de colonizaciones, mientras Estados Unidos provoca muertes en extranjeros, no solo con ICE internamente, sino internacionalmente bombardeando otros países. La ley de migraciones argentina reconoce la migración como un derecho humano y la escuela pública es gratuita para cualquier chico. También se han formado en la universidad pública y gratuita personas de todas partes del mundo, así como también se han atendido en nuestro sistema de salud. Por favor, así como tenemos en Argentina una persona que se hizo presidente vendiendo falacias para hablar de casos particulares y llevarlos a casos generales, hagamos un mundo donde las generalizaciones no sean la regla. Porque si aplicás esta lógica para hablar de Argentina, después no te quejes si en tu país terminan eligiendo presidentes nefastos porque se crean cualquier relato. Ahora parece que Argentina es el país más racista del mundo. El Mundial parece haber habilitado una especie de tribunal internacional en el que la Argentina ocupa el lugar del acusado. Un tribunal, en este caso, encabezado por países que construyeron imperios, que colonizaron pueblos, que promovieron guerras mundiales y todavía conviven con formas brutales de racismo y de xenofobia. Países que rara vez someten su propia historia al mismo juicio implacable con el que examinan una canción o un festejo de un grupo de hinchas argentinos. Y con esos países aparecen sus fiscales culturales, actores, músicos, celebridades que no podrían explicar nada de nuestra historia, nada de nuestra sociedad o de nuestras contradicciones. Muchos de ellos vienen a la Argentina, disfrutan nuestra hospitalidad, venden sus entraditas, celebran nuestra cultura y después pretenden darnos lecciones sobre quiénes somos y sobre cómo deberíamos ser. Reparten certificados de superioridad moral desde sociedades que están mucho más lejos que nosotros de resolver el racismo y la violencia. Acá cualquier migrante que llega puede anotarse al día siguiente en la UBA o en cualquier universidad pública y si yendo a la facultad tiene un accidente se puede atender gratuitamente en cualquier hospital público. Cuéntenme, ¿en Europa es igual esto? ¿En Estados Unidos pasa lo mismo? El fútbol es apenas una excusa. Lo que parece molestar es otra cosa, que un país periférico, lleno de problemas, lleno de conflictos, pero que todavía conserva símbolos comunes, una cultura reconocible y una enorme capacidad de movilizarse alrededor de algo propio. No porque pensemos todos igual, no porque seamos un país sin conflictos, sino porque todavía existe algo que por un rato nos permite sentir orgullo incluso en la derrota. Quizás no les moleste solamente cómo jugamos, cómo cantamos o cómo festejamos. Quizás les moleste que no necesitemos su aprobación para sentirnos orgullosos de ser argentinos, en las victorias y mucho más en las derrotas. Quizás eso sea lo verdaderamente insoportable. Españoles, franceses, ingleses o yanquis, nos chupa un huevo caerles bien a ustedes, amigos. No nos interesa, no nos desvela. Hay algo con el tema del nacionalismo que lo miran desde su propia historia porque son eurocéntricos también en sus fantasmas. Se escandalizan por nuestro nacionalismo o nuestro orgullo nacional porque leen toda identidad colectiva a través de su propia historia, porque el nacionalismo que a ellos les sirvió y que aún les sirve todavía para construir imperios,
acá nos sirvió para enfrentarlos. Lo que para ellos fue una doctrina de expansión, para nosotros fue una lengua de liberación. En Europa aprendieron a desconfiar del nacionalismo porque lo usaron para expandirse, y en América Latina aprendimos a defenderlo porque a nosotros nos sirvió para independizarnos. Nuestro nacionalismo no afirma que somos superiores a nadie. Afirma algo mucho más básico, y es que tenemos derecho a decidir nuestro destino. Argentina es Milei. Es Milei. Porque si hay algo que nos hace quedar mal en el mundo, es Milei. Y si hay algo que rompe lo que sucede en la Argentina, es Milei. De verdad que la anti-Argentina es destrozar nuestro trabajo, nuestros salarios, nuestras industrias, nuestra ciencia, nuestro cine, nuestra cultura. Eso es una campaña anti-Argentina. La campaña anti-Argentina es Milei. Quiero repasar algunos datos, porque vamos a los datos económicos de lo que hace Milei. Ayer salió un informe de la consultora Equilibra, ¿sí?, que dirige Martín Rapetti. Y vuelve sobre lo mismo. Por eso yo todos los días les traigo materiales distintos para que vean que no me repito, pero todos ven lo mismo. Morosidad récord. ¿Sí? Cuando pedir préstamos se volvió una trampa. La mora del crédito del sector privado se quintuplicó en 18 meses. Se quintuplicó. ¿Sí? Obviamente peor en las personas que en las empresas. La gente se endeudó, dice Equilibria, no porque le copa endeudarse, sino porque no cobra nada. Pon el siguiente, la número 3. Este es el gráfico que te muestra esto. El salto vino precedido por un boom del crédito a privados. Los bancos volvieron a prestar y los hogares usaron el crédito para amortiguar la caída de ingresos. No usamos el crédito para crecer, para ampliar la casa, para comprarnos una heladera. No, para morfar. Eso es ser anti-Argentina. El informe es tremendo de Equilibra. Dice, desde que se inició la gestión Milei, el ingreso real registrado disponible de 14 millones de argentinos cayó 9% y 14% respectivamente. ¿Sí? O sea, cómo cae el ingreso, te muestra. Seguí el incumplimiento de los individuos se tornó masivo. De 20 millones de personas con crédito formal, 60% de la población adulta, casi 6 millones están en mora. Eso es ser anti-argentino. Que la gente no pueda pagar sus deudas porque no le ingresa plata. Solo 4 de cada 10 personas entre 18 y 29 años. Hace 4 años generamos simpatía. Este mundial no la generamos. Hace 4 años éramos Cenicienta. Y hoy somos los campeones. Éramos hasta anteayer. Nosotros nos seguimos pensando, queremos pensarnos como el sur global explotado por las potencias coloniales. Y el campeón del mundo no puede ser visto de esa manera. Y no nos dimos cuenta. El mundo sí se dio cuenta. Nosotros seguíamos pensando que éramos el equipo simpático. Hasta estos últimos días no sabíamos que se incubaba toda esta cosa. No, ese fue un cambio estructural. Vos estás abajo, generás simpatía. Estás arriba, no generas simpatía. Pero cuando te das cuenta, cuando te enfrentás, esto del racismo se viene incubando hace 4 años cuando esta estudiosa de los Estados Unidos descubre que no hay negros en la selección. Y aparece la cuestión de la Argentina racista. Y le ganamos a Egipto, un país árabe con un técnico pro-palestino. Y Argentina fue el país asociado, por ser blanco, con Israel. El técnico de Egipto hace esto. ¿Qué quiere decir? Está denunciando racismo, pero no denuncia racismo porque alguien le dijo. Denuncia racismo porque somos los pro-judíos. Se nos acusa de haber sido los favoritos de la FIFA. Cargamos a los rivales. Jugamos con rosa y con fricción, es nuestro estilo. La apariencia en Argentina no está relacionada con el color. Es clasismo lo que hay. Pero hay en todos lados. El gatillo es ser campeones mundiales. Y el trasfondo viene de antes y es ser mayoritariamente blancos en un país recontraintegrador, que no es multicultural. En todo caso es multirracial.
3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. InfoShow con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Código Luteral con Gustavo Luteral. Entrevistas y recorrido por la vida de los mejores protagonistas. Jueves de 16 a 17 por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo. Debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. La Juntada con Santiago Cunio y equipo. Un encuentro para debatir la realidad. En vivo viernes de 14 a 17 horas. Repite los domingos de 16 a 19 por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos.
reflexión, indignación, es lo que dice que hacemos en este programa. El que sigue también sobre lo mismo, Santiago Cunha, un poco más altisonante, pero cuando buscas el pensamiento que él expresa en su ideología, lo encontrás en este libro, Democracia Confederal, que es lo que busca que tengamos los argentinos, que volvamos a tener, como lo tuvimos en los tiempos de Rosas, pero ayornado, ¿no? Este tiene 5 ediciones, este otro, que es la Democracia Confederal 2, tiene 2, está haciendo el número 3, y sería bueno que lo leas para después enamorarte o criticar o lo que quieras, pero lo que vale la pena es leerlo porque está todo expresado así, y si vas a hacer todo un programa con esto, primero el programa dura 6 días y sería una plomada, entonces vos tenés el tiempo suficiente como para leerlo en el subte. ¿Dónde lo conseguís? En Mercado Libre, o también en el kiosco que está frente a la pizzería Guerrín, o Guerrín, como le quieras decir. Y hay otro que podés conseguir por Mercado Libre, que es el que hice yo, que se llama Habla Bien, Che. Y en definitiva es una guía para hablar bien y conocer un poquito de nuestro idioma. Realmente cuando nos enseñaron el castellano eran unas cosas más plomas que hay en la vida, porque uno cuando aprende a hablar, lo aprende por ósmosis, así como hablan nuestros padres. Y además uno utiliza a lo bestia, como es un chico, o sea, natural, como son los animales, y ahora entonces uno dice cabió, porque aplica una regla mental que si murió, cabió. De la misma manera, empleas la misma regla y después te enseña que no, que es cupo. Ah, bueno, pero para eso vienen los profesores, también los padres que te pueden corregir, pero los profesores después te enseñan a diseccionar algo del idioma que no te sirve para nada. El sujeto, el predicado, y toda esa cuestión de cosas que no te sirven para comunicarte, para hablar. Eso le puede servir, por ejemplo, a un literato, alguien que analiza el idioma, hay un interés por analizarlo y saber los tiempos verbales y todo, pero sin saber cómo, uno los usa. Y lo va corrigiendo la vida, los amigos, que te carguen por hablar mal. Bueno, uno lo va corrigiendo. Entonces, ¿para qué sirve todo eso? Aún no lo sé. ¿Para qué sirve practicar cosas matemáticas que no aplicaría nunca en mi vida? Simplemente con la mitad de lo que nos habían enseñado ya aprendemos a razonar. Las matemáticas sirven para eso y son apasionantes. Pero nos enseñan cosas en 4º año que sinceramente son un embole. Habría que ver un poquito eso de la educación, como se hace en países nórdicos, en Finlandia, en Noruega, que te enseñan lo que realmente te hace falta para vivir y después lo podés aplicar sabiendo todo lo que tiene que ver con el idioma, todo lo que tiene que ver con las matemáticas, si a vos te interesa el tema. Es como nos enseñan a manejar un avión y sepamos todo lo que sabe un comandante cuando no lo vamos a aplicar nunca, no vamos a ser pilotos. Pero bueno, acá te lo explico de una manera ya un poco más amena, quizás trato de hacerlo, y te enseño también algunas cosas del español, del castellano, que son las apócopes. Muchos le dicen los apócopes, pero no es femenino. Las apócopes. ¿Y qué es esto? Bueno, es cuando cortamos una palabra por el uso. Por ejemplo, decir algún es alguno, pero decimos algún y está bien cuando decimos auto por automóvil. No es un error, ¿eh? Son apócopes. Le decimos la bici a la bicicleta, decimos celu al celular, chori al chorizo, chimi al chimichurri, decimos 100 en vez de decir ciento, decimos la compu, decimos la foto en vez de fotografía, decimos info por la información, decimos noti al noticiero, poli al policía, san por santo. Esto se viene usando desde que nació el idioma, apocopar. Decimos un oficial, no decimos uno oficial. Son apócopes, pero es en femenino, las apócopes. Habla bien, che, si querés aprender un poco menos aburrido que como nos enseñaron, porque realmente hacen que la materia parezca una plomada, cuando es interesante, pero para el que le interesa. Si no, ya venimos hablando. La cuestión es corregir el hablar y aprender a leer de corrido, que no se puede. No hay práctica de lectura, no se lee de corrido. Y yo tengo un problema muy grande con aquellos que ingresaban a la carrera de locución, y lo tengo, porque no pueden leer de corrido. Y por otra parte, la comprensión del texto. Te leen sin ánimo,
te leen sin tono, porque no saben qué están leyendo. Si estoy leyendo la muerte de Gardel, tiene un tono. Si estoy leyendo los números que salieron en la lotería, tiene otro tono. Pero no, todo se lee así normalito, regular, porque no sabes qué estás diciendo. Hay cosas que son dramáticas en los textos, hay cosas que son divertidas, hay cosas que tienen intención. No es lo mismo decir "y" que decir "y", o decir "y". Sí, todo es una Y, pero es una intención. Yo te dije 3 cosas con una sola letra. Bueno, cuando lo tenés que leer, ¿qué ibas a poner? Tenés que saber de dónde viene. Si el tipo sale de terapia intensiva de ver al padre que está muy mal y la hermana le pregunta y dice "y". Eso es un "y". Y la otra cosa, ¿cómo te fue con esa mina? Bueno, sos otro rey, pero tenés que saber qué estás leyendo para ponerle ese subtexto, esa intención, esa tonalidad. Porque sin querer hacemos música. Acá voy a hacer. Sin querer hacemos música. Sin querer, agudo. Hacemos música. Termino, porque hay un punto. Esa estupidez, bueno, tendrías que aprenderlo en 4º grado en vez de saber cuál es el objeto directo. ¿Qué tiene que ver? No le sirve para nada saber eso. Bueno, tocaste uno de los temas más interesantes, creo para mí es un debate que la sociedad tarde o temprano va a tener que hacerse. Educación. El sistema educativo ha quedado bastante obsoleto ante las nuevas normativas para aprender un montón de cuestiones. Es uno de los desafíos que cada profesor, profesora, maestra, señorita tiene que tomar cada vez que entran a aula. Se encuentra a muchos chicos que han perdido muchísimo la capacidad de atención, que ante el estímulo que puede ser un celular o un videojuego portátil, terminan ganándole a la enseñanza de ese profesor o maestra. Es triste y pasan estas cosas que recién decía, ¿no? Que los chicos le pregunten cosas de historia y no las sepan contestar. No, y es que no puedan de memoria para zafar y sacar un cuadro. Únicamente, sí, y no entiendan lo que están leyendo, No se entiende. que no puedan leer de corrido. Y bueno, es también un poco lo que pasa a través de las redes sociales, ¿no? Esto de que, por ejemplo, los reels de 30 segundos, 40 segundos, le terminan ganando la explicación de un profesor de 1 hora y media. Claro. Puede ser un poco que se ha quedado obsoleta el sistema educativo y un poco también que las sociedades han ido retrocediendo más que avanzando. Lo importante es que todo tenga gancho, así como hacemos este programa y así como está Gran Hermano, que tiene que haber una pelea, siempre tiene que haber un gancho para que sea atractivo. Ahora se acaba de estrenar una película que habla sobre la Odisea. Si vos te pones a leer la Odisea, tenés que tener un cierto interés por la lectura de Homero y todo ese tipo de cosas, pero te puede resultar pesado. Lo ves a través de la lente de Christopher Nolan y vas a encontrar gancho. Si se tiene que remitir al libro, es una plomada la película. No te digo que la Odisea sea una plomada, pero es complicado, es largo, es tedioso. La charla con los dioses, sería largo. Madre mía. La resume, le pone imágenes interesantes, tiene gancho y va a ganar Oscars. Y a vos te entró, por un lado, algo de la historia interesante, algo de la literatura interesante, que es la historia de Ulises. Bueno, hay que encontrar un gancho. Ahora, con los negros, hemos encontrado un montón de reels que ahora los pibes ven y saben realmente quién es el que está en el billete, quién es esa negra que está en el billete. Está el gancho. Sí, y está el por punto. Hoy es cierto, una época de ganchos. Fíjate que qué interesante y qué curiosa puede ser la vida y la existencia de este país, que se está usando como argumento para decir que los argentinos no somos racistas, un billete que imprimió el peronismo. Sí, señor, claro. Por cierto. Sí, claro. Bueno, es eso. ¿Ves? Pero tiene gancho. Entonces te entera. Ahora se enteraron de eso, que lo manejan el billete, compran cosas. La muchachada con Por ese cierto. billete. Los viejos, que ni saben quién es. Bueno, Y además, en concreto, María Remedio comenzó a ser reivindicada durante los gobiernos peronistas de Néstor y Cristina. Sí, claro. Hay que decirlo con Otra toda Y de hecho, en el gobierno de Macri destruyeron el monumento. entre otras cosas. Ahí, de manera indirecta, también te están contando la época gloriosa de la República Argentina que tiene que ver con el peronismo. Lo Claro. contaban en los relatos que escuchábamos recién, cómo mucha gente escapó de Europa en la época que gobernaba Perón para vivir acá en Argentina y encontró una era de bonanza. Totalmente. Para mis poder tíos, desarrollarse. Mis tíos, sí, por supuesto. Bueno, todo eso tiene que tener un gancho, hay una forma de contarlo. Y fundamentalmente, lo que Osvaldo muchas veces trae acá, que es la historia. Hay gente que te la cuenta de una manera tan linda, Felipe es uno de ellos, o Pacho,
pero hay un montón de profesores que te la cuentan con gancho, Claro. porque es un relato de cosas que han pasado. Y no, me ven esta página y hay que decir el día en que nació San Martín. ¿Qué importa el día en que nació San Martín? Lo que importa es lo que hizo y cómo lo hizo. Y en las condiciones en que lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué el tipo vino de España a hacer esto? ¿Qué tenía? Si el tipo se había ido de chico de acá de Corrientes. ¿Por qué Hablaba nació como español. en Corrientes? Hablaba como español. ¿Eh? Además, hablaba como español. Hablaba como español andaluz. Era un Andaluz. Claro. O sea, era medio árabe. al Bueno, a final. ver, vos ya decís esto. San Martín, ¿saben que hablaba español? Hablaba como andaluz. Ya los pibes van a decir. Hablaba como andaluz. Hablaba como andaluz. O sea que era medio le gustaba árabe. el cantejón, Era tocaba medio muy bien la árabe guitarra. también. Claro. Sí. Y si era andaluz, ¿qué quiere que toque? Pero claro, y vos sabés que esto lo cuenta Felipe, ¿ves? No están los libros y también es interesante, más Sí. allá de la gesta patriótica. Cuando se fue, que no se fue porque quiso pasar la vejez en Francia, Pero porque le gustaba ir a la ópera. No. Lo corrió Rivadavia. Mostrar que Rivadavia tiene ese lado oscuro, que es bastante más grande que los lados claros, que hay que ver si lo encontramos. Pero bueno, contar eso, que lo corrió, que corría peligro su vida, el Libertador corría peligro su vida, que querían que persiga a los caudillos nacionales, no lo quiso hacer, se fue. Bueno, pero allá iba a la ópera, vivía cerca, Boulogne-sur-Mer estaba cerca, vivió un tiempo en París, después se fue a Boulogne-sur-Mer, pero iba mucho a la ópera y era muy amigo de Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo Morales, Claro, que ya está añoso, qué ¿no? bárbaro. Del autor Víctor Hugo. Sí, no, Víctor Del Hugo autor no de estaba en esa de época. Los Miserables. Era amigo de él. Aprendió a tocar la guitarra con Sor. Si vos hablas en el mundo de los guitarristas, Sor es uno de los que más hizo por el instrumento allá del siglo XIX. Él estudió con Sor, o sea que estudiaba de verdad, metódico, como cruzó los Andes, tocaba la guitarra, era un tipo de la cultura y pintaba. Por eso mismo. Ya que estamos, vamos a recomendar películas argentinas Sí. relacionadas con San Martín. Le recomiendo la película El General y la Fiebre. Muy buena. ¿Vos la viste? Sí. General Fiebre, sí. Mejor que la de la Fiebre. Serna, seguro. No, Mejor no, que no. la de la No, Serna, no, no. seguro. General de la Fiebre es anterior, es de comienzo de los 90. La hicieron Jorge Cosia, Julio Fernández Barayba, bueno, todo un elenco maravilloso, muy interesante, porque juegan con la experiencia de San Martín, que está enfermo, muy enfermo cuando está en Córdoba. Porque San Martín pasa una temporada en Córdoba. Y buena parte de su maravillosa planificación para cruzar los Andes y todo lo que va a hacer, lo habría hecho en la provincia de Córdoba. Díganos, de Córdoba no solo viene. De todo sucede. De Córdoba no solo viene lo que había venido en las últimas décadas, también han pasado cosas buenas. Bueno. Sí, claro, no conoció el Fernet. No conoció el Pero Fernet. tuvo mucho que ver con la industria vitivinícola Uy, mendocina. sí, es el padre de la Muchísimo. industria vitivinícola. Pero, porque claro. además la promovió desde el Estado. Vamos a ser sinceros en esto. San Martín fue un pionero en tomar como política pública el desarrollo de la industria vitivinícola. Bueno, en la película El General y la Fiebre hay una secuencia dedicada a eso. No la voy a adelantar, pero está buena. Un juego hacen ahí en la película sobre los vinos nuestros y los vinos españoles. La industria vitivinícola en Argentina, más allá de las condiciones naturales, es una industria que existió porque hubo decisión política de Sí. que existiera. Porque incluso la generación del 80 decidió fomentar Sarmiento. la industria vitivinícola. Sí, Sí. Sarmiento y después también en General Roca decidieron fomentar la industria vitivinícola. Ahora también podemos encontrar una explicación. ¿Por qué en un país de fuerte influencia británica que estaba en contra incluso del desarrollo de la producción de carbón en Argentina? ¿Puede decir, ¿cómo puede ser que Argentina no explotaba el carbón? Porque lo traíamos de Inglaterra, entonces los ingleses Claro. te reventaban si vos querías extraer el carbón en Argentina. El gran exportador de vinos del mundo de la época era Francia. Entonces los ingleses permitieron el desarrollo de la industria vitivinícola porque de alguna manera eso entorpecía una presencia francesa en la vida económica y cultural de los argentinos, como Claro, era sí. la presencia del vino francés. Sí, esas formas distintas de llegar a conocer la historia argentina, que es muy grosa. De hecho, yo te había recomendado una vez una banda, y ahora que escuches, también aprovecho, te la recomiendo, Osvaldo, que se llama Científico del Palo, que hace música estrictamente peronista. Bueno, Hacen la rock, pasé durante el rock programa de radio, peronista. la pasé la un voy a sábado buscar. entero. Y hay un disco en especial que le recomiendo a la gente que se llama La Histeria Argentina, que relata la historia de la República Argentina desde la Revolución de Mayo de 1810 hasta lo que fue el último gobierno de Perón, a través de canciones. Todos esos momentos históricos. Muy bueno. Y lo conocía mucha gente que me escuchaba en el programa de los sábados en la Radio de las Madres. Sí, como no. Ahora lo conoce sí, el grupo. Es muy si yo bueno. tuviera que recomendar
que recomendar un texto de historia que es muy entretenido, escrito con pasión y con compromiso, porque está de un lado claramente la defensa del interés de la patria y del pueblo, que es muy entretenido y escrito, como repito, con mucha fuerza. Vos lo lees y te metes en la historia. Es la colección que se llama Revolución y Contrarrevolución de la Argentina, los 5 tomos de Jorge Abelardo Ramos. Están gratis. Fueron editados por el Senado Nacional en su momento, en la época de Cristina. Están gratis en PDF. Los herederos de Ramos lo dejaron abierto. Toda la obra de Jorge Abelardo Ramos es accesible gratuitamente. Bueno, si ustedes quieren entender este país, arranquen por esos libros. Y también es recomendable entrar en los nuevos sistemas que ahora uno puede acceder rápido en el telefonito mientras viajas en el subte. Te haces todo un curso de historia argentina con Felipe Piña, que hace un tiempo, una década o un poquito más, hizo una cantidad enorme de capítulos desde el virreinato hasta antes de ayer, contándolo con actores que participan, muchos de ellos muy conocidos, que se llama El Historiador. De las muchas cosas que hay de Felipe Piña, es uno de los que más usa las redes, por suerte. Entonces, con El Historiador, ves en un montón de capítulos, es un viaje en subte, media hora cada capítulo, aprendés un poco de qué es lo que pasó y vas a entender por qué estamos como estamos. Pero tenés que verlo y es interesante, llevadero, es como ver una película. Bueno, y él te va relatando las cosas. Yo igual que fueron recomiendo, sucediendo. entiendo esto, viste que yo no soy un historiador ni cerca, pero bueno, siempre me interesó la historia y he generado algún contenido en medios y demás en la provincia de Córdoba. Yo igual recomiendo la lectura. Hagan un pequeño esfuerzo, por favor, lean, porque van a ser más inteligentes, tan simple como eso. Lean, además por favor. te ayuda al idioma, incorporás vocabulario. Lean un poquito. Miren videos, está muy bueno, porque es rápido. Pero lean aunque sea en el celular. Ahora, sí pueden, préstame un librito de esto. Sí. Ya está comprobado científicamente, ya está comprobado, se ha estudiado, que leer todavía un poquito de lo que está impreso nos ayuda a retener más fácil y a comprender. Y refuerza la capacidad no de digan, atención. mirá lo que dice este viejo pelotudo. Porque yo en realidad, yo le debo mi presencia en esta ciudad y tener algún conocimiento nacional, que la gente me conozca, a las redes sociales. O sea, yo soy más un producto de las redes sociales que de esto. Pero te lo digo y te lo recomiendo de corazón. Porque si en algún momento te pareció interesante cómo cuento las cosas, no es porque las aprendí en las redes. Las aprendí por acá. A través de las redes las difundo y por las redes de mis conocidos. Yo no estoy en contra de las redes ni nada. Pero te digo que si vos te lees los libros, préstame el tuyo. Si vos lees los libros, te queda más y te hace más inteligente. Pero Así de además, simple. las redes sociales no tienen que ser una suplantación de los libros, sino que tiene que ser un condimento, una adhesión. Claro. Para poder llegar, las redes sociales tienen esa parte positiva de que hacen que, por ejemplo, una persona que hoy en momentos se encuentra en Ushuaia pueda escuchar este programa, o pueda conocer que existe Osvaldo, que pueda decir que existe Leo Greco. Eso es lo que tiene las redes sociales positivo, pero no tienen que reemplazar para nada las cosas ya analógicas que tenemos, que te genera una conexión, porque vos en una red social o en un teléfono, scrolleás, pasás. Ahora, cuando vos tenés un libro en la mano, te obliga directamente a tener que leer y prestar atención. Y aparte refuerza que evitemos esto de que cada 30 segundos te quedas colgado mirando a otro lado y decís, no, ya está, no perdí la capacidad de atención. Yo lo que a mí me permitió salir de la provincia de Córdoba, hacerme más o menos conocido y demás, fue un audio donde conté 5 minutos 13 segundos de historia. Sí. O sea, fue hablar de historia y de decirlo de una forma. Eso se escuchó por millones de personas. Sí, le contestaste a alguien que te había puteado. Te enojaste un poquito. Nosotros rompemos cosas. Vos ponés nosotros rompemos cosas y vas a encontrar a Osvaldo Gadoan puteando a uno que lo había acusado de eso, acusado a los peronistas de eso. Pero bueno, estamos en medio de la entrega de la Argentina más brutal que se haya conocido. Espero que haya un proyecto como para poder salir de esto y pronto, porque es horroroso lo que nos pasa. Vamos a ver 2 informes. Uno de Gaby Ibi, nuestra compañera, que nos cuenta cómo vendieron tus datos, los míos, los de él, los de todos. Vendieron nuestros datos o los regalaron, y que es el número 11, y también un informe del exterior que cuenta cómo se está a destajo entregando toda la Argentina, que es el subsiguiente. Así que
vamos con el 11 y con el 12. Sufrí. Dios mío. Monte Oliva regaló los datos de los argentinos a los yanquis. Pusimos a disposición de las autoridades de Estados Unidos el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión en los estadios. Y no queremos que los violentos nos representen en ningún lugar del mundo. Sí, avísatelo a vos que están reprimiendo a los jubilados en este preciso instante porque es miércoles. Como todos los miércoles. La cara de amianto. ¿Se acuerdan cuando en pandemia estos, los derecheiros, decían que con la SUBE nos estaban persiguiendo, que nos tomaban todos los datos? Ahora ellos mismos te confirman que le entregan en bandeja de plata tus datos a los yanquis. Y mientras tanto, y para despegarse, tenés a Victoria Villarruel haciendo la perfo de bancar a Argentina, diciendo jugamos contra los piratas usurpadores. Es pararle el carro a los invasores. ¿Alguien le puede avisar que el milico del padre pertenecía al gobierno de facto, perpetuado por el plan Cóndor de los yanquis? ¿O es otra de las situaciones de disonancia cognitiva? Porque ¿saben qué es lo peor? Hay muchos peronistas, morenistas, que se están comiendo la curva de esta siendo pro país. Se olvidan que es admiradora de Videla y de los otros genocidas. Que alguien me pase la fórmula para sanar esta memoria del país a corto plazo. ¡Sáqueme! Esto es lo que Milei le entregó a Estados Unidos en secreto y pone en alerta a la región. Lejos de volver a brillar como pionera en innovación científica y expandir su capacidad industrial, Argentina está en proceso de desguace y entrega de recursos. Bajo secreto militar, el gobierno de Milei se unió al programa de protección de bienes comunes globales y militares estadounidenses vigilarán el Atlántico Sur junto a fuerzas argentinas. También adhirió a la Pax Sílica, que garantiza a Washington el suministro de minerales críticos como el litio, cobre y tierras raras necesarios para la industria militar y la inteligencia artificial. Pax Sílica está a cargo de Jacob Hellberg, subsecretario de Asuntos Económicos de Donald Trump y ex asesor de Alex Karp, el CEO de Palantir. ¡Qué coincidencia! Pero el más grave implica la privatización del sector nuclear a partir de un acuerdo con la empresa Mainer Energy para construir un reactor modular en la central nuclear de Atucha, mientras el CAREN, de Desarrollo Nacional, fue frenado con 79% de obra hecha. Esto corrobora las denuncias del ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica sobre el envío de funcionarios del Departamento de Energía para impedir también el avance de la cuarta central nuclear acordada con China. Por último, para garantizar que todo se cumpla, está el Escudo de las Américas, una alianza paralela al sistema de seguridad hemisférica y que funciona como un grupo de absoluta subordinación a Trump. Así, se pone en acción la estrategia de seguridad nacional estadounidense para dominar la energía del hemisferio occidental, controlando las fuentes de petróleo, gas y generación nuclear, anulando la participación de China. ¿Qué crees que falta agregar? Compartí este video. Informar es un acto de soberanía. Llámame conspiranoico, llámame mal pensado, como quieras, pero a mí se me hace imposible no creer que todo esto está relacionado con lo que hemos hablado al principio. Me es imposible creer que todo esto de la entrega del país hacia Estados Unidos no tenga que ver también con esta campaña anti-argentina que sabemos que ha sido financiada, que aparece un referente de Hollywood para también tirarnos mierda encima. Me parece imposible que esto no esté relacionado. En estas horas están partiendo miles y miles de barriles de petróleo de las Malvinas hacia el Reino Unido y hacia Israel, que tiene el 70% de la propiedad de todo esto. Por eso, esta fórmula mágica que parece que podríamos recuperar las Malvinas es un juego geopolítico que hace Estados Unidos con Israel en contra de una Inglaterra deprimida, casi abriéndose de la OTAN, como está haciendo Estados Unidos, pero no es para entregarse a la Argentina. A lo sumo, lo que podemos hacer es ir, poner una cadena de hoteles, poner una panchería, tener un acceso turístico a las Malvinas, pero que es, o puede llegar a ser, con este gobierno, israelí-estadounidense. Todos los recursos, Israel y Estados Unidos. Después los argentinos vamos a decir, sí, recuperamos las Malvinas. Esto es lo que nos propone Milei. Va a estar la bandera argentina flameando, pero no vamos a tener soberanía. ¿Qué es eso? Ya que tengo el DNI, ¿no? Este lo tuve que hacer ahora por el cambio de domicilio. Bueno, por ejemplo, cuando se hizo el DNI, que es también... No le dé primer plano porque lo van a ir a buscar a Gadban, ¿eh? No. Ten cuidado por la duda. Pero es el DNI nuevo. Sí, el DNI nuevo. Digo, esto también es un invento del peronismo. El DNI. Sí. Ustedes van a decir, ¿cómo que no había? No, no había DNI hasta que el peronismo lo puso allá por los años 40, 50. Y además lo tuvieron también las mujeres. Porque las mujeres, antes del peronismo, eran consideradas como infradotadas o menores de edad con relación a los varones. No tenían los mismos derechos que los varones, no solo no
no votaban y no podían ser elegidas, sino no tenían otros derechos de carácter patrimonial, Varones, económico, libreta de comercial. enrolamiento, Claro. mujeres, libreta cívica. Claro. Entonces, el DNI, y cuando el peronismo puso en marcha el DNI, también decían la misma estupidez, que era para controlar a la gente. Y el antiperonismo, que son los que gobiernan hoy, estaban en contra del DNI. O sea, para que ustedes vean las estupideces que hemos aguantado de estos tipos. Bueno, y lo último, que fue en la época de Cristina, cuando Randazzo, que cumplió las órdenes de Cristina, y muy bien, no solamente con los trenes, sino que lleva adelante esto de decir, yo con los DNI nuevos y qué sé yo, antes era una corrupción espantosa al sacarte el DNI, se metía la policía en todo esto, también con la antigua cédula de identidad, y tenías que tener un comisario amigo para ver si lo podían sacar por lo menos dentro de 3 meses, porque te Mira, yo me tardaba acuerdo de unos años. números. Me acuerdo de unos números concretos. En un momento, en los años 90, ya, si no recuerdo mal, en el segundo gobierno de Menem, se había elaborado un proyecto que era correcto, que era la modernización de la entrega de los DNI, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto era de algo así como $1.000 millones. En el gobierno de Cristina, unos argentinos rediseñaron todo y costó menos de $40 millones Claro. poner en marcha. O sea, miren la Había una diferencia. tragada ahí. Miren Por la supuesto. diferencia. Gobierno de Cristina Kirchner, que está injustamente presa en San José 1111. Y quiero también recordar la situación que vive Milagro Sala. Vamos a Claro, volver. Está de bueno. nuevo muy enferma y con su salud muy delicada. Mira, Sí. volvemos un par de años para atrás. Esta misma gente, que es cierto, un discurso de que por la SUBE nos iban a perseguir, que vamos a Claro. dónde viajamos y todos los datos, esa misma gente, 2-3 años después, fue a entregar por gusto los datos biométricos escaneándose el ojo para recibir 30.000 pesos. Claro. Es exactamente la misma gente. ¿eh? Sí. La misma gente. No cambió absolutamente nada. Es así. Vamos a ver cómo están los milicos hoy en día, que son aquellos que me parece que van a cubrir nuevamente, como pasó en la época de plomo de la Argentina, la represión interna, porque después para los mares piensan desafectar a la Armada, que esté solamente la prefectura, y va a estar Estados Unidos con sus portaaviones protegiendo no solamente la riqueza ictícola, que va a ir para ellos, el petróleo y el acceso a la Antártida, el estrecho de Drake. No solamente eso, sino que los milicos van a servir simplemente para la represión interna, para controlarnos a nosotros. Nos preocupa muy poco. Tengamos bien a las fuerzas de seguridad, que después de desaparecida de IOSFA, ahora tienen médicos. Tanto la prefectura como la gendarmería tienen médicos, una prepaga interesante. Ahora, los tenientes coroneles, los capitanes de navío, no importa nada. Escuchá a este militar cómo le pide un coronel que saca la cara por IOSFA, esto es en el video número 13, si no se te parte el corazón de escuchar a un tipo que durante toda una vida estuvo en las Fuerzas Armadas y hoy ni siquiera puede sacarse una radiografía. Se mueren, se lo dice un coronel que se queda calladito. El 13. Ahí lo tenemos, mira. Tengo millones de suboficiales que están en crisis. El suboficial, el que es cabo, que tiene un hijo discapacitado, tampoco le dan respuesta. Yo le pregunto, ¿usted puede decirnos qué está sucediendo con el IOFA? ¿Por qué no le dan respuesta? Desde junio que hay servicios suspendidos. Y ahora se generalizó en todo el país, en toda la provincia no hay servicio de IOFA. Únicamente en Buenos Aires porque está el hospital militar. No se puede negar, coronel, no puede haber silencio que están haciendo. Nosotros necesitamos, fíjese, suboficiales de 80 años, no le llega eso a usted. Señora pensionada, que tiene que ir a pagar su bolsillo, no le alcanza, coronel, por Dios, ¿cómo podemos venir a hablar? No le alcanza en su bolsillo. Hay un suboficial que me llama de Inquilino Juárez, ¿qué tengo que hacer? Mando la nota, una empleada acá de la IOFA me contesta en forma irrespetuosa, que le mande el afiliado, está en Juárez. ¿Cómo va a venir de Juárez? ¿Cómo va a venir de Florinda? ¿Cómo va a venir de La Lomita? Me sale que a 400 kilómetros de acá. No puede ser una respuesta. La respuesta tiene que ser directa porque esta asociación está legalmente constituida y representamos nosotros a los socios.
Estamos legalmente. Ya vamos a ir a la justicia y vamos a hacer todo lo que quieran. Porque hasta ahora vamos a decir que tienen suerte. Porque este juez Morán, no sé por qué, rechazó el amparo colectivo. Pero ya apelamos. Y tenemos más pruebas todavía. Y vamos a seguir hasta el Congreso. Porque no pueden ser con camaradas suboficiales, porque son los que más sufren. Hasta ahora yo no vi que hay oficiales superiores, son los que conducen, y son los que llevaron a la crisis a la IOPA, son los que quebraron la IOPA junto para la complejidad de la política. Porque hasta ahora nos dice qué pasó. Qué sí, vergüenza. es una vergüenza lo que está pasando. Bueno, el gobierno nacional resolvió prohibir a los oficiales y suboficiales de las tres armas poder difundir por redes sociales la situación por la que están pasando. Se los ha prohibido. Se los ha prohibido. A ver, yo lo que voy a decir va a generar una explosión. Pero bueno. Cuidado, ¿eh? Sí. No, sí. Las Fuerzas Armadas Argentinas, que tienen un capítulo espantoso y terrible, no solo del 76 y el 83, ese capítulo espantoso y terrible comienza particularmente a partir del 55, ¿no? Que es haber pasado a jugar un papel como un ejército de ocupación más que como un ejército de liberación, o por lo menos de soberanía nacional. También de alguna manera las Fuerzas Armadas fueron atacadas, destruidas y desmanteladas porque le hundieron media flota a los ingleses. Yo te pasé, creo que te lo pasé, ¿no? Discúlpame si no te lo pasé. El oficial inglés que llora en un momento cuando cuenta cómo la pasaron ellos en la guerra de Malvinas. Después te lo paso, si no. Bueno, a partir del 82, las Fuerzas Armadas fueron objeto de una política sistemática de destrucción, pero no por los crímenes horribles que habían cometido, sino porque habían hundido media flota británica. Por eso fueron destruidas las Fuerzas Armadas. Y aunque parezca mentira para lo que mucha gente cree, recién en el segundo gobierno de Cristina hubo más un intento de recuperar las Fuerzas Armadas, de reequipar las Fuerzas Armadas y de restablecer una convivencia más armoniosa y amistosa con las Fuerzas Armadas. Bueno, no ha sido fácil, fue poco tiempo. En el gobierno de Alberto, incluso el ejército colaboró en un momento de la pandemia, ¿no? En repartir alimentos y demás, y se puso en marcha el fondo de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que no había antes de eso. Y esto que estamos viendo hoy es parte de lo mismo. Sí. Esto es parte de la desmalvinización. Las Fuerzas Armadas están siendo destruidas por este gobierno porque es parte de lo mismo. Porque ellos quieren sustituir, así como sustituyen a un trabajador argentino con un trabajador de otra parte del mundo que produce un bien que se deja de producir en la Argentina, también quieren sustituir a las Fuerzas Armadas argentinas por Fuerzas Armadas extranjeras, sí. En este caso, Fuerzas Armadas imperiales. El problema es que como la derecha se apoderó del relato, históricamente, y mucho más en estos últimos años, nos han hecho creer, más que nada la sociedad, es que el peronismo odia a las Fuerzas Armadas porque como no queremos a los Astiz, no queremos a los Videla, no queremos a los Camps, odiamos a todos esos genocidas hijos de puta que mataron a tantos compañeros. No. Nos salieron a hacer creer. Que odiar a Pizzarini. Claro. No quieren hacer creer que como odiamos a esas personas horrendas que hemos tenido en la historia de nuestro país, odiamos también a los milicos o a las Fuerzas Armadas cuando no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero ese es el relato que nos han querido instaurar. De hecho, una de las cosas que dijo el ministro de Seguridad Nacional fue que ahora estamos reivindicando a las Fuerzas Armadas. Y no, Videla no tiene nada que ver con un soldado que hoy está haciendo la fuerza militar. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ni tampoco quienes iban a la Colimba, con Camps y con Astiz. Pero no tiene con nada que la ver. historia tampoco. Esos milicos de mierda, porque hay muchos milicos de mierda, se encargaron de hacer bolsa a la institución y que la sociedad tenga una animadversión, porque nosotros hemos conocido a los Lanuse, a los Uriburu, a los Onganía, a los Videla, a los Viola, a los Galtieri, a los Viñones, la peor mierda, la peor casta, muchos de ellos con doble apellido, gente que iba a estudiar a Estados Unidos o con los franceses que venían después de Argelia, venían para acá, a enseñar cómo se tortura. Esos son los militares de mierda de los cuales los mando a la puta que los parió y voy a orinar su tumba. Porque hicieron mierda una institución gloriosa, la de San Martín, la de Mosconi, la de Sabio, la de Rosas, la de Belgrano, la de tanta gente que ha honrado. Milico Zenome, Martín Balsa, Seineldín, déjate de joder, pero siempre son minoritarios los nacionalistas, ganan los vendepatria, los que son correveidiles del poder real de la Argentina, son los Martínez de Oz cayó preso, no, cayó preso el pelotudo de Videla, que se creía que hacía patria, la guita se la agarró Martínez de Oz, se la entregó a
todos los dueños de la Argentina y los milicos que salieron a defender, porque hubo algunos que dijeron, esto no puede ser, corrieron riesgo de vida, los 33 orientales, así le decían, Pero corrieron riesgo de vida, no presa. podían denunciar lo que estaban haciendo sus compañeros de fuerza. Mira, yo conocí un caso increíble en Córdoba haciendo terapia. Quedé muy impresionado y me generó mucho dolor. Un caso de un chico que era hijo de un ex comisario, no sé si había llegado a comisario, pero tenía ya un rango en la policía en la provincia de Buenos Aires. Y cuando comienza la dictadura, el tipo comienza a ver cosas y dice, no, un momento, esto está mal. Esto no se puede hacer. Lo tuvieron meses viviendo en un pozo de agua a ese policía. Ese policía no se recuperó nunca más y murió. Murió enfermo, deprimido. Bueno, y este muchacho me contaba que no era solamente su padre que había pasado por eso, sino que hubo docenas o tal vez cientos de policías y de militares que sufrieron persecución por negarse a ser parte de esa maquinaria de muerte. Sí, claro. En esos años. Bueno, como en todo, como en la política, como en una escuela, como entre los periodistas, hay periodistas de mierda, hay maestros de mierda. Lamentablemente, siempre fue una gran mayoría la de los militares liberales, los pro-Britania, los pro-Estados Unidos, lamentablemente. Y hay calles que los mencionan, es increíble. Pero tenés que fijarte, y esto es impartir bien la historia en las escuelas, como lo dijimos al principio, de saber quién fue Mosconi, quién fue Sabio, no eran peronistas, pero quién fue Perón, quién fue el general Pistarini, al cual le debemos un montón de obras. El país que conocemos, lo mejor que lo conocemos, Sí. se lo debemos a Pistarini. Por supuesto, desde San Lo Martín. dejaron ¿No te parece morir, que ¿eh? San Martín Lo dejaron morir hubiera de- avalado lo que hizo Viñone, lo que hizo el general Camps, San Martín. Ni Camps se lo creyó. O sea, hay una manga de militares hijos de puta que le han hecho daño a la institución, han hecho que la sociedad, cuando, yo no sé si tanto ahora, pero cuando subía un tren que iba para Campo de Mayo, uno vestido de milico, un cadete, tenía ganas de tirársela al cuello y ahorcarlo. ¿Por qué? Por el daño que le hicieron los milicos a la patria y que quedó en el inconsciente colectivo. Pero es una institución gloriosa, llena de gente maravillosa. Y el peronismo trató de conciliar todo esto. Que los hijos de puta que liberó Menem vuelvan a la cárcel. Que se juzgue a todos, que no haya más punto final ni obediencia de vida. Pero después reconstruyamos todo esto. Para eso tuvo que haber un Néstor Kirchner que se paró solito ahí y les dijo, no les tengo miedo. No les tengo miedo. Y no hay que tenerles miedo. Ahora van a volver por nosotros. Porque tienen que mantener el sueldo y porque va a haber muchos capitanes torturadores, es lo que se busca. Por favor, deposito mi fe en los otros, en los nacionalistas. No caigan en eso, pelotudos, no caigan en eso. Pero bueno, nos tenemos que ir, muchachos. Nos vamos a ir con el histórico 54. ¿Te parece bien, Saku? Vamos a un poquito de reflexión para todos los papás que nos están escuchando, para los hijos también, mamás, hijas. Hay momentos en que tenemos que también poner conciencia en el núcleo familiar y valorar lo que es un papá, valorar lo que es una mamá, valorar a ese hijo que crece y a veces nos putea y entender que eso es parte del crecimiento. Un poquito de filosofía barata, como decía Charly García. Les recuerdo que cuando pasamos recién un aviso de Tango Loco, este viernes a la noche en el Borges, es con entrada libre y gratuita. Y cuando vemos lo de Ney Mato Grosso, es porque lo trae nuestro querido compañero Osvaldo Papaleo, 85 años, sigue produciendo estas cosas. Bueno, este hombre que también luchó por la libertad y algunos derechos en el Brasil y en el mundo, Ney Mato Grosso, vuelve a Buenos Aires. Esto va a ser en octubre. Pero Tango Loco, que lo lidera Daniel García y ha fusionado música de los Beatles con el tango y así con el rock nacional y el tango, y ha hecho toda esta mezcolanza maravillosa gratis en el Borges este viernes a la noche. Así que bueno, averigualo, no tengo los datos, pero nos vamos con esta reflexión de padres e hijos. Adiós, Dale. señor Gatman, sea feliz. Hasta mañana. Señor Tommy también sea feliz. Hasta luego. Muchas gracias por tanto mate. Cristina Libre, por favor. Hay un periodo en el que los padres quedamos huérfanos de nuestros hijos. Es que ellos crecen independientemente de nosotros, como árboles murmurantes,
y pájaros imprudentes. Crecen sin pedir permiso a la vida, con una estridencia alegre y a veces con alardeada arrogancia. Pero no crecen todos los días, crecen de repente. Un día se sientan cerca de vos y con increíble naturalidad te dicen cualquier cosa que te indica que esa criatura, hasta ayer en pañales y pasitos temblorosos e inseguros, creció. ¿Cuándo creció que no te diste cuenta? ¿Dónde quedaron las fiestas infantiles, los juegos en la arena, los cumpleaños con payasos, el pelotero? Crecieron en un ritual de obediencia orgánica y desobediencia civil. Ahora estás ahí, en la puerta de la discoteca, en el boliche, en la matiné, esperando ansioso, no solo que no crezca, sino que aparezcan. Ahí están muchos padres al volante esperando que salgan, zumbando sobre patines con sus pelos largos, sueltos, polleritas cortas. Y ahí están nuestros hijos, entre hamburguesas y gaseosas, en las esquinas, con el uniforme de su generación y sus incómodas mochilas en la espalda. Y aquí estamos nosotros, con el pelo un poco canoso. Y son nuestros hijos, los que amamos a pesar de los golpes de los vientos, de las escasas cosechas de paz, de las malas noticias y de las dictaduras de las olas. Ellos crecieron observando y aprendiendo con nuestros errores y nuestros aciertos, principalmente con los errores que esperamos no repitan. Hay un periodo en que los padres vamos quedando huérfanos de hijos. Ya no los buscamos en las puertas de las discotecas y en los cines. Pasó el tiempo del piano, el fútbol, el ballet, la natación. Salieron del asiento de atrás y pasaron al volante de sus propias vidas. Algunos deberíamos haber ido más junto a su cama, a la noche, para oír su alma respirando conversaciones y confidencias entre las sábanas de la infancia. Y cuando fueron adolescentes, a los cubrecamas de aquellas piezas cubiertas de calcomanías, pósters, discos ensordecedores. Pero crecieron sin que agotáramos con ellos todo nuestro afecto. Al principio nos acompañaban al campo, a la playa, a las piletas, a las reuniones, a los parientes, Navidad, Pascuas compartidas, y hasta había peleas en el auto por la ventana, los pedidos de chicles, la música de moda. Y después llegó el tiempo en que viajar con los padres se transformó en esfuerzo y sufrimiento. No podían dejar a sus amigos y a sus primeros amores. Y quedamos los papás exiliados de los hijos. Teníamos la soledad que siempre habíamos deseado. Y nos llegó el momento en que solo miramos de lejos, algunos, en silencio, y esperamos que elijan bien en la búsqueda de la felicidad y conquisten el mundo del modo menos complejo posible. El secreto es esperar. En cualquier momento nos darán nietos. El nieto es la hora del cariño ocioso y la picardía no ejercida en los propios hijos. Por eso los abuelos son tan desmesurados y distribuyen tan incontrolable cariño. Los nietos son la última oportunidad de reeditar nuestro afecto. Por eso es necesario hacer algunas cosas adicionales antes de que nuestros hijos crezcan. Así es. Las personas solo aprendemos a ser hijos después de ser padres. Y solo aprendemos a ser padres después de ser abuelos. En fin, pareciera que solo aprendemos a vivir después de que la vida se nos pasó.